Bien amigos, bienvenidos al curso de Word, donde aprenderemos a utilizar este importante procesador de texto. Primero que todo vamos a ver de qué es un procesador de texto. Básicamente es un sistema que permite realizar operaciones sobre el texto escrito sin tener que reescribirlo necesariamente. Desde la invención de la imprenta, cada vez que queríamos modificar un texto, la única forma era recolocar directamente todo o una costosa reescritura del mismo. Los procesadores de texto no nacen con los computadores, de la misma forma que la mensajería instantánea no nació con los smartphones, pero en ambos casos fueron ellos los que extendieron y elevaron mundialmente la tecnología y por ende su uso. Los primeros procesadores no fueron programas de computadora, sino la famosa máquina de escribir. Los que tuvieron oportunidad de conocerla deben recordar que su uso era básicamente con una hoja de papel y escribir directamente sobre la misma, como podemos ver en el video en el cual se debía montar la hoja de papel sobre la máquina de escribir y al oprimir las teclas directamente iban quedando marcadas sobre la hoja, con el inconveniente de que obviamente si se cometía un error pues este iba a quedar directamente registrado en la hoja y pues se dificultaba un poco la corrección, por ende pues se tendría que volver a iniciar la escritura del documento. Muchas características de las que hoy en día involucran los procesadores de texto se deben al uso de las máquinas de escribir, entre ellas la más importante, el uso del teclado o distribución que tiene el teclado, se la debemos al uso de las máquinas de escribir. Pero entonces fueron estas las pioneras en el uso de la creación de textos y los primeros procesadores de texto. Hoy en día los procesadores de texto difieren mucho de las máquinas de escribir, ya que estas nos permiten, o estos programas nos permiten hacer edición del texto en tiempo real, es decir, mientras vamos escribiendo podemos irlo modificando. ¿Esto qué incluye? Aplicar cambios como fuentes, tipos de letra, tamaños, aplicar bordes, cambiar alineación del texto, realizar corrección ortográfica y gramatical del mismo, buscar palabras y sustituirlas entre ellas, entre el texto, infinidad de características que nos van a facilitar el uso del mismo. También nos van a permitir ingresar cuadros, imágenes y objetos para crear diferentes diseños, como el que podemos observar en pantalla, o diseños por ejemplo para nuestra hoja de vida o un diseño de un brochure de presentación de productos. En general, las características que involucran estos programas son bastante avanzadas hoy en día. Veamos un poco de la historia de los procesadores de texto. El primer procesador de texto fue WordStar, que aparece en 1978. La pantalla de WordStar pues era una pantalla negra, la cual mostraba el texto y una línea de comandos, unos comandos que se podían usar para la modificación del texto. Muchos cambios aplicados dentro del texto no se podían observar sino hasta cuando se imprimía el documento. Una vez impreso se podía revisar, pero en el momento de edición era difícil notar algunos cambios. Aún así fue un éxito total, ya que fue reemplazando a la máquina de escribir. Luego aparece WordPerfect en 1982 y se popularizó bastante. Ya a finales de los 80 era uno de los procesadores más usados. Una de las características que implementó WordPerfect fue el uso del menú, palabras sobre las cuales dábamos un clic o seleccionábamos con nuestro teclado y podíamos realizar diferentes comandos en la pantalla. Ya las versiones más recientes de WordPerfect involucraron el poder trabajar directamente sobre la pantalla y ver los cambios antes de imprimir, y no necesariamente tendríamos entonces que imprimir la hoja para poder ver los cambios. Luego aparece en 1983 Microsoft Word, de la mano de Windows se popularizó mucho desde la versión 1.0. Las versiones más conocidas básicamente son a partir de la versión 95, que vio la luz en 1995 y se comercializó con Microsoft Office. Office corresponde a una suite de ofimática, es decir, un conjunto de programas que se venden todos en un solo paquete.
Es decir, este programa viene con Excel, con una hoja de cálculo, con un presentador de diapositivas como PowerPoint y con otros programas adicionales. A eso se le conoce como una suite ofimática. Una de las suite ofimática más recordadas es, por ejemplo, la versión 2003 de Office, en donde venía Word 2003, conocida como la versión 11, y se comercializó en el paquete de Office 2003. Otra versión fue la versión de Office 2007, más o menos para el año 2007, que se comercializó con programas como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote, entre otros. Una versión bastante conocida. También encontramos la versión de Office 2010. Esta versión se caracterizó porque incorporó el uso de la cinta de opciones, como la vemos en las versiones actuales. Esta cinta reemplazó al antiguo menú, que ya no se usó en esa versión y en las siguientes versiones. También la versión más reciente, la última versión de Office, es la versión de Office 2016, que en su versión más completa incluye programas como Publisher, un programa para creación de contenido visual, como tarjetas, publicidad, algo más de diseño, y Access, que es una base de datos. Realmente no todas las versiones de Office traen todos los programas, y esto se debe a que básicamente cuando se compra el programa se debe adquirir algo que se llama la licencia. La licencia es básicamente el derecho que nosotros adquirimos a usar estos programas, y esto se debe hacer cuando se quieren instalar estos programas, ya que estos programas no vienen instalados en el computador, sino que si tengo mi computador debo comprar una licencia de uso, y la licencia va a depender su costo dependiendo de qué tantos programas tenga. A eso se le conoce como una distribución. Las distribuciones, por ejemplo, existe la versión de Office Hogar y Estudiantes, o la versión de Hogar y Empresas, o la versión Professional, que viene a ser la licencia más costosa. Y eso depende de qué tantos programas tenga, y de ahí varía su valor, que puede oscilar entre 200,000 pesos y 1,000,000 de pesos, dependiendo de la distribución que nosotros escojamos. A este tipo de licencia se le llama licencia perpetua, porque es la licencia que compramos, la instalamos en el computador, y una vez sale una nueva versión de Office tendríamos que adquirir una nueva licencia. Actualmente también se distribuye la versión de Office 365. Esta es una herramienta que permite acceder a crear, compartir documentos de Word, Excel y PowerPoint en tiempo real, y a la cual se accede por medio de una suscripción. En este caso, nosotros nos suscribimos a la versión de Office y pagamos la anualidad. Tenemos derecho a versiones más actualizadas cada año, la posibilidad de utilizar esas versiones de Office en distintas plataformas, es decir, en un teléfono, en un smartphone, en una tablet, y también características adicionales como la posibilidad de almacenamiento en la nube hasta por 1 terabyte para guardar nuestros archivos, cosa que no tenemos con una licencia perpetua. Entonces es una característica que nosotros podemos aprovechar de Office 365, que es la de pagar la suscripción anual al servicio y poder renovarla cada año. También existe software de Office que es competencia de Word, por decirlo así, que no requiere licencia. Eso se le llama software libre. El software libre básicamente está Writer dentro de esos procesadores de palabras, que como podemos observar es una versión muy parecida a Word, la cual tiene muchas características similares con Word, y se distribuye bajo un paquete que se llama LibreOffice. Si hacemos clic acá nos va a redirigir a la página donde nosotros vamos a poder descargar la última versión de LibreOffice, y vamos a poder tener acceso al procesador de palabras Writer. También vamos a encontrar la hoja de cálculo Calc, Impress, es el programa de dibujo, de presentaciones, en fin, una cantidad de programas que nosotros vamos a poder utilizar sin tener que adquirir una licencia. Es pues una opción para aquellas personas que quieran usar Office y no tener que pagar la licencia. Por lo demás, pues Office es una herramienta muy completa,
utilizada en la mayoría de empresas. Las empresas que no tienen la licencia entonces pagan o pueden utilizar Writer, que tiene características muy similares a las encontradas en Office. Esa sería pues entonces la introducción al programa de Office, Word.